Bueno, contanos un poco de qué se trata este foro, digamos, y un poco cuáles son los fundamentos y las intenciones que tiene. La idea surgió entre varios compañeros y compañeras en un año que es año par, que no es electoral. Creo que son años para repensar y pensar constantemente cómo el peronismo, que ya tiene su doctrina, que ya sabe qué derecho defender y que va encontrando un rumbo sobre qué modelo de país queremos hacia 2027, entendiendo el fracaso y el gobierno de hambre que está desarrollando el actual presidente Javier Milei, es generar este espacio para poder debatir, para poder intercambiar, pero principalmente aprender cómo tenemos que comunicar las gestiones y los gobiernos locales en el medio de los entornos digitales, de los cambios de los algoritmos y también de los cambios del consumo digital que tienen los usuarios de las redes sociales, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Bueno, como contrapartida, digamos, de esto, lo que vemos es que hay que repensar la comunicación, ¿no? Que aquello que ustedes el año pasado impulsaban como una herramienta de éxito, bueno, meses más tarde ya no lo es. Exactamente, hay que entender que todo va cambiando y que producir estos encuentros nos va a permitir ir acercando visiones y posiciones de cómo se va viendo la comunicación a nivel gubernamental, a nivel vecinal. Mucho tiene que ver aquellos que somos del interior de la provincia de Buenos Aires o el mal llamado interior de la provincia de Buenos Aires, Mar Chiquita, Partido de la Costa, Villa Gesell, vemos las cosas de una manera, en el conurbano y en el AMBA las cosas se ven de otra manera, en La Plata se ven de otra manera. Entonces poder unir todas esas ideas y esas maneras de ver la comunicación es lo que nos va a permitir como proyecto peronista y justicialista saber qué derechos tenemos que defender, que la doctrina ya la tenemos. El peronismo no tiene que dar una discusión de doctrina ni de derechos que garantizar, sino que tiene que dar una discusión de qué proyecto de país quiere tener y cómo lo tenemos que comunicar. Y por eso llevamos adelante este foro, con la participación del compañero de Dolores, del Partido de la Costa, de Saladillo, de General Belgrano, de La Plata, de Quilmes, de Florencio Varela, entre otros municipios. ¿Y a qué conclusión llegaron, básicamente? Porque vos a que tenemos que seguir trabajando, a que en el 2025 el WhatsApp va a ser clave, el video corto vertical de 9 a 12 segundos va a ser clave, trabajar con los vecinos contando las historias de gestión también es clave. Tenemos que ir terminando con el reunionismo en la comunicación, cosas que no le interesan al vecino y a la vecina, sino que al contribuyente de un municipio le importa saber en qué están invirtiendo los recursos, en qué se está modificando la realidad de su barrio y principalmente tratar de segmentar esa comunicación. En el interior pasa mucho que durante la mañana hay muchas personas viendo un corte en la Panamericana o un paro en una estación de subte. Eso no le modifica la vida al marchiquitense o al costero. Lo que le va a modificar la vida al marchiquitense y al costero va a ser saber que le estamos haciendo obras de cloaca, obra de agua potable o inaugurando polideportivo. Me resulta interesante ahí si en la discusión aparece el nivel de interés del otro, porque ahí me parece que no hay una linda discusión. ¿En qué tengo que pensar? ¿En lo que al otro le importa y adaptar el mensaje a la estética de eso que le importa al otro, o tengo que pensar en lo que yo quiero comunicar y encontrar el formato para que se vea? Creemos que son las dos cosas, hay que ir hilvanándolas y tiene que ser en conjunto. Lo que el municipio quiere presentar como gestión general y como eje de trabajo en un año electoral como va a ser el 2025, y lo que el vecino quiere saber. Nosotros acá tenemos más de 14 localidades en Mar Chiquita y nos pasa mucho que aquel que vive en Santa Clara no le presta atención a lo que se desarrolla en Coronel Vidal, que es una localidad a 60 kilómetros. Entonces tenemos que comprender esa realidad e informar con lo que le interesa al vecino principalmente, y no lo que a veces pensamos que desde la política es importante. Por supuesto, Mar Chiquita tiene muchas características similares al Partido de la Costa. Y esto que planteas vos también me resulta interesante preguntarte, porque durante mucho tiempo se estableció como una lógica de la comunicación interna tenía meses del año, pero llegaba el verano y había que hablar justamente del verano y poner los trapitos sucios en un lugar más sombrío, ¿no? ¿Qué le pasa a la municipalidad de Mar Chiquita a la hora de tener que lidiar con esto, ¿no? Con los temas que son más de entrecasa y los temas que son más para el público que nos visita, porque en última instancia, durante el verano tengo que tratar también de llegar a esa gente. Ahí sí tenemos que trabajar siempre con más medios nacionales y provinciales, porque en la costa atlántica hay una especial atención a la temporada, porque sabemos que muchas veces los meses de temporada son los que sostienen y costean todo el año. O sea, ahí sí tenemos que ponernos del lado de los comerciantes, de los emprendedores, de los concesionarios balnearios,
para que ellos tengan la temporada posible y la temporada que esperan. Entiendo que la comunicación que empiezan a discutir ustedes tienen que ver con el año electoral del año que viene, pero también hay algunas cuestiones, ¿no?, de rigor que también hay que adaptar. Una cosa es el candidato político y otra cosa es el candidato político del interior, ¿no? En el caso de nuestro distrito, que hay gente que no tiene mucha experiencia en la comunicación, pero que hoy, cuando vos haces una actividad, no es lo mismo hacer una actividad para redes, hacer una actividad presencial, y en la actividad presencial hay que ser muy cuidadoso porque todo el mundo puede estar tomando registro y grabando. Totalmente, o sea, han cambiado los tiempos en cómo el sujeto político comunica y cómo se comunica, porque sabe que está como que vive una vida de transmisión en vivo, está todo el tiempo siendo parte de un streaming que no sabe dónde va a terminar, en dónde se comunica y dónde puede caer el contenido. Entonces, bueno, no, principalmente lo que se generó ayer en La Plata, bueno, extiendo el saludo a compañeros que han participado, como Martín Sachela Dolores, Mario Caruso del Partido de la Costa, Noelia Piñero de Florencio Varela, Sebastián Yacenza, que es el secretario de Comunicación de Julia Laque en La Plata, y muchos compañeros. Tuvimos presencia también de Río Grande, de Tierra del Fuego, que vinieron a contar su experiencia de soberanía. Principalmente, lo que tratamos de hablar ayer son de aspectos de comunicación, sin entrar en el terreno político y en el terreno de los políticos o los candidatos políticos. Porque después cada uno termina adaptando a su sujeto que tiene que comunicar la mejor manera que tiene ese candidato, o su intendente, o su secretario, o su presidente consejo liberante. Pero principalmente tomar una foja cero de qué es lo que está pasando ahora. ¿Cuáles son las aplicaciones que más se descargan en la Argentina este último tiempo? ¿Qué está pasando en TikTok? ¿Cómo estamos manejando Twitter? ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa por WhatsApp? Bueno, todo eso son cuestiones casi más técnicas que políticas. En entender qué cantidad de horas pasa una persona en el celular con WhatsApp, cuánto tiempo le dedica a TikTok, cuántos segundos le dedica al video de TikTok por día. Son cuestiones que el peronismo tiene que saber desde la foja cero para después plantear todo lo que tiene que plantear de acuerdo al sujeto o al candidato político. Bueno, un fenómeno que se dio con Milei tiene que ver con que fue el mismo público de Milei quien retroalimentaba el sistema, ¿no? Ellos editaban lo que decía su candidato o el personaje que les gustaba y lo reproducían. Ahora, ya teniendo en cuenta que se instala esta modalidad y que ya está, que hay chicos de 12, 14, 15 años que evidentemente lo hacen permanentemente, ¿no? Toman lo que encuentran, lo editan a lo que quieren comunicar y lo ponen. Digo, eso me parece que aparece, ¿no?, como otra arma ciudadana que también hay que estar atentos de la comunicación política, ¿o me equivoco? Tenés toda la razón, y hay varios consultores políticos que han hecho análisis y han hecho la estadística que un replicador de la campaña del año pasado de Sergio Massa o Patricia Burrich, Milei tenía 4 replicadores de contenido. Y bueno, ni que hablar de lo que tuvo que ver con los canales de streaming del lado B que se generaron con todas las reacciones que ellos hacían sobre lo que Milei hacía o visitaba en cada punto del país. Bueno, son estos lugares donde nos tenemos que dar ese tipo de discusiones y donde principalmente tenemos que aprender a saber que con el otro también nos formamos, que segmentando lo logramos unir y que a partir de la experiencia de otros compañeros nosotros podemos empezar a replicar gestiones de comunicación exitosas en otros municipios para también hacerlas exitosas en otros municipios o en aquellos que todavía no lograron triunfar con el peronismo en su municipio, que también pasa y está pasando, y son disparadores de organización comunicacional en municipios. En la quinta sección de 27 municipios, 12 los gobierna el peronismo, el resto no. Entonces, bueno, hay mucho por hablar hacia adelante. Yo les agradezco mucho que le den importancia y le den real valor a este tema. Digamos que de acá en adelante ya este foro arma una agenda. ¿Es más provincial o se les está disparando para lo nacional? Porque veo que en la primera jornada nomás aparecieron algunos visitantes de otras provincias. Es totalmente federal. Tenemos la convocatoria hecha ya desde Comodoro Rivadavia, lo que es la región Patagonia. Bueno, desde el municipio de Río Grande, conoce Martín Pérez, también nos están convocando. En Formosa también se despertó el interés para realizarlo. Dentro de la provincia de Buenos Aires hay un esbozo y un planteo para hacer en marzo en Capital Federal un nuevo encuentro del foro y después ir haciendo microencuentros o microforos a lo largo y ancho del país. Somos Radio Noticias.